Saludos, Dios te bendiga grandemente, mi nombre es Melody y bienvenidos a Examinarlo Todo, con una nueva historia. En esta sección comparto historias de personas anónimas que yo no conozco, pero que han compartido sus experiencias y vivencias en las redes sociales y todas ellas relacionadas con su vida cristiana o quizás porque asistieron a algún servicio cristiano o de algún tipo de religión o quizás acompañaron a un familiar a algún servicio de alguna iglesia y entonces han experimentado cosas que no pueden entender, no pueden explicar o que quizás lo han marcado positiva o negativamente. Entonces, como las personas no las conozco, no sabemos quiénes son los que están involucrados, asumo que es verídico, pero sabemos que todo puede pasar. Aún así, son historias con las que nos podemos identificar un poco. Quizás no hemos vivido exactamente lo mismo, pero hay algo que puede relacionarse con algo que hayamos vivido antes. Entonces, la opinión que voy a compartir luego de leerles estas historias es con mucho respeto y basado en la palabra de Dios. Más allá de mis opiniones personales, lo que quiero es entonces filtrar esas experiencias con lo que la palabra de Dios nos dice aquí en Examinarlo Todo. Comenzamos. Esta historia es una mujer y vamos a suponer que es ella que está aquí. Y la historia dice así: en mi andar por la vida he notado que la gente no habla mucho de su fe, al menos en los círculos que frecuento. Crecí como hija de pastor en un hogar donde la fe era parte de la conversación diaria. Ahora bien, la fe no es un tema que lo comparto con fervor. Para mí la fe es algo personal y delicado. Mi vida espiritual es rica y abundante, pero no soy el tipo que anda mostrando su Biblia para que todos la vean. Prefiero mostrar las partes significativas de mi caminar espiritual con aquellos que amo y confío. Con todo, discutiré mis creencias con amigos informales si otros levantan el tema. No discuto, solo participo si todos están dispuestos a escucharse unos a otros. En mi experiencia con el cristianismo, he encontrado que la gente de fe genuina asiste a la iglesia no porque alguien le citó versículos bíblicos, sino porque se dieron cuenta que la gente de fe actúa en forma diferente. Es la conducta fiel la que habla más fuerte que las palabras. Quiero que la gente vea mis acciones como reflejo de mi fe. Cristo es un ejemplo de amor incondicional. Cristo es humilde. A Cristo le preocupa el bienestar de cada persona. Cristo es visto como una influencia de esperanza y paz. Si puedo ser el reflejo de su luz, entonces estoy viviendo la mejor versión de mi vida. Y eso llevará a la gente a Cristo. Casi pasé todo el año en mi maravilloso apartamento, en esta linda parte de la ciudad. No sé cuál es la ciudad, pero bueno, de la ciudad. Muchos recuerdos han llenado este lugar y me entusiasma pensar en tener otros más. Me gusta compartir mi espacio con amistades, me encantan las visitas, me gusta compartir mi pequeño rincón del mundo con mis amistades y me deleito en compartir mis momentos con Dios, con la gente que invito a mi apartamento. Mi espacio tiene esa energía de amor y paz. Esta energía es el reflejo de Dios. Es una gran oportunidad de empezar una conversación acerca de Dios y de cómo Dios trabaja en nuestras vidas. Esta persona culmina con lo siguiente: ¿cómo compartes tu fe con otros? ¿Lo haces con versículos y canciones? ¿Usas una respuesta de oración? ¿Algún milagro? Sé que tengo mucho que aprender acerca de compartir mi fe, dice esta persona. Algo sé es que la forma más efectiva es cuando es algo personal y genuino. Y estoy de acuerdo, debe ser algo personal y genuino, sí. Pero, ¿qué dice la palabra? Bueno, la palabra de Dios nos dice que así que la fe viene como resultado del oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. En otras palabras, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En Romanos 10:17, y a su vez dice la palabra en Santiago 2:26, la fe sin obra es muerta, destacando que una fe genuina se evidencia en la vida práctica del creyente, no como un requisito para la salvación, sino como una manifestación de la autenticidad de nuestra fe.
Voy a mencionar varios versículos que nos dicen cómo debemos compartir nuestra fe en Jesús con otros. A veces buscamos sentirnos cómodos, ¿no? Buscar la manera de ser efectivos compartiendo la palabra de Dios, pero algunos no nos atrevemos a exponernos demasiado, quizás por el temor a cómo otros van a reaccionar a lo que vamos a hablarles, a lo que vamos a testificar, o si hablamos de Cristo directamente, y preferimos como esperar, ¿no? Esperar el momento adecuado. Pero bueno, vamos entonces a la palabra. Marcos 16:15. Jesús les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. Si algo necesita una humanidad que no tiene a Cristo, es que le anuncien a Cristo, que le anunciemos las buenas nuevas. Muchas veces las personas no van a reconocer la necesidad que tienen o lo que carecen hasta que se les presenta, hasta que se les dice. Muchas veces las personas no pueden reconocer lo mal que están si, por ejemplo, el médico no les dice: mira, es tu diagnóstico, esto es lo que tienes. Y ahí entonces quizás las personas se dan cuenta o tienen conocimiento de su condición, ¿no? Y lo mismo pasa a nivel espiritual. La exhortación de Cristo es: vayan por todo el mundo. No esperen estar cómodos en su lugar seguro y que alguien llegue allí para entonces hablarles a Cristo. Digo, el Espíritu Santo te va a mover y te va a guiar. Pero ya sabemos de Jesús que el primer mandato a evangelizar es: vayan por todo el mundo, la gran comisión, ¿no? Y predíquenles la buena noticia. Salmos 105:1 dice: den gracias al Señor, proclamen su nombre, den a conocer sus obras entre las naciones. Así que hablarlo es importante. Las acciones son necesarias y hablarlo es importante. La fe viene por el oír la palabra de Dios, pero la fe sin obra es muerta. Así que tenemos que hacer las dos cosas. Primera de Pedro 3:15. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto. Tenemos que estar preparados, conocer la palabra de Dios, poder explicar quién es Dios, quién es Jesús, lo que ha hecho por nosotros, qué somos sin Cristo, qué somos en Cristo, cuál ha sido nuestra experiencia con el Señor. Estar preparados para cuando alguien nos pida razones. ¿Por qué tú siempre estás tan contento? ¿Por qué tú siempre enfrentas las situaciones difíciles con ánimo y esperanza? Que podamos estar preparados para responder. Segunda de Timoteo 4:2. Predica la palabra. Persiste en hacerlo. Sea o no sea oportuno. Wow. Aquí está Pablo directo con Timoteo. Sea oportuno o no, predica. Predica siempre, persiste en hacerlo. Corrige, reprende y anima, pero con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Y como decía el versículo anterior, con gentileza y respeto, con amor. Mateo 5:14. Ahora vamos a la parte de las acciones. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. Mateo 5, del 15 al 16, 2 versos siguientes. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Por el contrario, se pone en el candelero para que ilumine a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Si nosotros hemos dado nuestra vida a Cristo, somos cristianos, claro que debe notarse en nuestras acciones, en nuestro carácter, nuestra conducta, que poco a poco estamos siendo transformados, porque somos nuevas criaturas en Cristo y tenemos que demostrarlo. Y ciertamente las acciones hablan más que las palabras, pero tienen que ir de la mano, ¿no? Porque entonces si yo digo algo, pero no lo respaldo con las acciones, vengo a ser una hipócrita. Y Jesús habló mucho de los religiosos, diciéndole: hipócrita, ustedes dicen y demandan, pero no lo hacen. Y si yo hago cosas, pero me quedo calladita, no estoy exponiendo a viva voz, compartiendo sin ningún tipo de vergüenza en quien he creído. Y a eso, más adelante hay un verso, ¿no? que respalda esto. Juan 15:8. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Por sus frutos los conoceréis. Por nuestros frutos el mundo sabrá que somos
discípulos de Cristo. Romanos 1:16, a la verdad no me avergüenzo del Evangelio. Ahí está, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todos los que creen. Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, está en ti, está en mí y está sobre nosotros. Porque mira, Jesús el ungido, el Mesías el ungido, y nosotros somos seguidores del ungido. Y una vez el Espíritu Santo habita en nosotros, también somos ungidos porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Lo importante es procurar caminar bajo la unción. Y aquí dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Aquí nada más incluye las dos, hablar y hacer, las palabras y hacer, anunciar y también proclamar y también dar vista, poner en libertad. Están las dos juntas, hacer y hablar. Y por último, Juan 13:35, de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. El amor es fundamental, el amor, que todo lo que hagamos sea con amor. Bueno, vamos a ir concluyendo. Aunque pueda ser cómodo para nosotros pensar que mejor predicamos a Jesús con nuestras acciones que con nuestras palabras, en muchas ocasiones esto no es suficiente, porque hay muchas personas buenas que se esfuerzan en ser generosas y ser amables, pero no tienen a Cristo en su corazón. De hecho, debemos estar bien unidos a Dios por medio de Cristo y vivir una vida guiada por el Espíritu Santo para que sin decir palabras, los que estén a nuestro alrededor noten que somos cristianos, que hay algo diferente en nosotros. No sé cuánto les ha pasado que alguien se les acerca y les pregunta, ¿tú eres cristiano? Es que hay algo diferente en ti, se te ve algo diferente en tu rostro, algo en ti es distinto. Qué maravilloso, ¿no? ¿Cómo las personas a tu alrededor sabrán que tus buenas acciones, que tu cambio en carácter y conducta es debido a tu fe en Jesús si no se anuncia? Ahora, no me refiero a que estemos por ahí con unos parlantes anunciando que somos cristianos, porque ciertamente hay tiempo y hay espacio para todo. Pero siempre que Dios nos dé la oportunidad de que el nombre de Jesús y que la palabra de Dios salga de nuestros labios, vaya acompañada de nuestras acciones. Recuerdo que mi abuela paterna, siempre que tenía la oportunidad, repartía tratados. Ella solía tomar transporte público hacia el pueblo donde ella vivía para hacer sus diligencias, y en el proceso, mientras caminaba y yo con ella, yo veía cómo ella no perdía oportunidad para repartir un tratado con el mensaje del Evangelio. Si encontraba a alguien en el supermercado con alguna necesidad, ella no perdía tiempo y le preguntaba, ¿puedo orar por ti? Y si la persona accedía, ella oraba por la persona ahí mismo. Ella no estaba pendiente quién veía, quién no veía, si a alguien le gustaba o le incomodaba, había una necesidad. La persona accedió a la oración y ella oraba por esa vida. Siempre tenía alimento para quien llegara a su hogar, pero el que entraba salía bien recargado del conocimiento de Dios, porque algo mi abuelita les contaba sobre Dios, sobre el sacrificio de Jesús en la cruz. Que nuestras palabras y nuestras acciones vayan a la par, que seamos íntegros y de ambas formas, proclamando y predicando la palabra de Dios, anunciando las buenas nuevas del Evangelio, pero también viviendo la palabra de Dios y siendo de bendición a otros, podamos predicar a Cristo y que otros vean a Jesús en nosotros. Si esto te ha gustado y aún no te has suscrito a este canal, te invito a que lo hagas. Si ya te has suscrito, gracias por ser parte de esta familia. Aquí en Examinarlo Todo. Escribe en comentarios, tu opinión es importante. ¿Cómo ha sido tu experiencia en compartir la palabra de Dios? ¿Qué opinas sobre hablo la palabra de Dios o es mejor con las acciones? Todos los comentarios con respeto y amor son bienvenidos. Dios te bendiga. Hasta la próxima semana.